Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, ¿tienes tu micrófono cerrado? Muy buenos días. Buenos Ahí días, perdón. está, ya está abierto. Perfecto. Bueno, pues vámonos con el recordatorio de la introducción al libro de ejercicios. Adelante, Leti. El libro de ejercicios está dividido en dos secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves y la segunda a adquirir una percepción verdadera. A excepción de las sesiones de repaso, los ejercicios diarios están planeados en torno a una idea central que se enuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos mediante los cuales debe aplicarse la idea del día. El propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones de manera que puedas comprender que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves. Y a todo lo que ves de ejercicios, perdón. Y a todo lo que ves de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Bueno, efectivamente, y de hecho ya nos hemos dado cuenta que, los procedimientos, conforme vamos avanzando el curso, van cambiando un poco. Y de hecho, en la lección de hoy ya nos está haciendo una sugerencia más concreta. Desde ayer ya nos los decía, pero ahora lo vuelve a repetir y es el caso de que ahora nosotros somos los que establecemos el horario, pero que tenemos que ponerlo en la práctica, ya definir, a ver, lo voy a hacer a tal hora y que tratemos de llevarlo a cabo a esa hora. Pero viene muy bien explicado en la lección 70. Adelante, Leti. Mi salvación procede de mí. Toda tentación no es más que una variante de la tentación básica de no creer la idea de hoy. La salvación parece proceder de cualquier parte excepto de ti. Lo mismo se puede decir del origen de la culpabilidad. Tú no crees que la culpabilidad y la salvación estén en tu mente y solo en tu mente. Cuando te des cuenta de que la culpabilidad es solo una invención de la mente, te darás cuenta también de que la culpabilidad y la salvación tienen que encontrarse en el mismo lugar. Al entender esto, te salvas. Hay que hacer un comentario antes de que sigas, porque es cierto, realmente la culpabilidad es solo una invención de la mente. Cuando tú te das cuenta, cuando tú llegas a darte cuenta de que, ay, esta circunstancia que me está molestando, yo mismo la estoy creando en mi mente, ya te das cuenta que tú lo has inventado. Así es en automático. Deja de molestarte, te saca de esa circunstancia rápidamente, y eso es la salvación precisamente. Cuando te das cuenta que tú has inventado esto y deja en ese momento de tener efecto, así de sencillo es. No es de que te das cuenta, bueno, pues ya estoy estoy inventándolo, y como si tuvieras que hacer otro proceso para encontrar la salvación. Es en sí el proceso te das cuenta que la salvación es precisamente haberte dado cuenta que todo es una invención mental. Adelante, Leti. El aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente.
Significa que nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte paz. Significa también que nada externo a ti te puede hacer daño, perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. La idea de hoy te pone a cargo del universo donde te corresponde estar por razón de lo que eres. No es este un papel que se pueda aceptar parcialmente, y seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que aceptarlo es la salvación. Es que efectivamente, si todo es una proyección de nuestros pensamientos, todo lo que vemos, las circunstancias, las relaciones, nuestras condiciones económicas, nuestras posiciones materiales, no es más que una proyección mental de nuestras creencias, es obvio que siempre hemos estado a cargo del universo, nada más que con la idea equivocada de que lo que vivimos es una circunstancia, o sea, creemos que es una cuestión fortuita, azarosa y que es algo que nos tocó vivir y no es cierto, o sea, no es de que nos tocó vivir, es lo que hemos elegido vivir. Por eso siempre estamos a cargo del universo. Adelante, Leti. Es probable, no obstante, que aún no esté claro para ti por qué razón reconocer que la culpabilidad está en tu propia mente. Conlleva asimismo darte cuenta de que la salvación está allí también. Dios no habría puesto el remedio para la enfermedad donde no pudiese servir de nada. Así es como funciona tu mente, pero no la suya. Él quiere que sanes y por eso mantiene la fuente de la curación allí donde hay necesidad de curación. Tú has tratado de ejercer justamente lo contrario, intentando por todos los medios, no importa cuál distorsionados o extravagantes, separar la curación de la enfermedad a la que estaba destinada, conservando de este modo la enfermedad. Tu propósito ha sido asegurarte de que la curación no tuviese lugar. El propósito de Dios ha sido asegurarse de que sí tuviese lugar. Es que efectivamente hay una cosa aquí, hay que recordar que el concepto de enfermedad, tal como lo usa el curso de milagros, no es solamente el padecimiento físico de alguna deficiencia, que tenga el cáncer o la gripa o un problema estomacal, ¿no? O piedras en la vesícula, por ejemplo. O sea, aquí conocemos que eso es enfermedad, pero para el curso de milagros, enfermedad es el pensamiento que nos hace creer que estamos separados de Dios. Entonces, esta sanación, como dice aquí, Dios no la puso, no sé, en la cima del Everest, ¿no? Donde sería completamente difícil para la mayoría de nosotros acceder al Everest y poder llegar hasta la curación. No, la puso en un lugar donde cada uno de nosotros tiene acceso y ese lugar es nuestra propia mente. Entonces, pero sin embargo, aquí nos está diciendo muy claro y ahora sí no está poniendo un ejemplo así de que, mira, los locos son aquellos que creen en ilusiones. Ya no lo está diciendo aquí directamente, que tú has tratado de hacer justamente lo contrario, no aceptar la sanación, intentando por todos los medios, no importa cuán distorsionados o extravagantes, separar la curación de la enfermedad a la que estaba destinada. O sea, ya nos está diciendo directamente, el curso de milagros siempre nos habla de manera personal, o sea, de tú a tú. Dice, tú has tratado de hacer, ya está siendo bastante directo. ¿Por qué? Porque después de 2 meses de estar entrenando, ya nos dimos cuenta que no es necesario que nos esté poniendo ya la figura de terceros. Nosotros somos los que actuamos como dementes. Entonces, por eso dice que tu propósito, dice, ha sido asegurarte de que la curación no tuviese lugar. O sea, nos hemos estado asegurando de no sanar, pero el propósito de Dios ha sido totalmente el contrario, asegurarse de que sí tuviese lugar. Por eso puso la sanación en nuestra mente y aparte, o sea, bueno, es que esa sanación es precisamente el Espíritu Santo, el que siempre nos está recordando. La voz
que habla por Dios, que siempre nos está recordando la verdad. Adelante, Leti. Nuestra práctica de hoy consiste en darnos cuenta de que la voluntad de Dios y la nuestra coinciden completamente en esto. Dios quiere que sanemos y nosotros no queremos realmente estar enfermos, pues eso no nos hace felices. Al aceptar la idea de hoy, por lo tanto, estamos en realidad de acuerdo con Dios. Él no quiere que estemos enfermos, nosotros tampoco. Él quiere que nos curemos, nosotros también. Hoy estamos listos para las 2 sesiones de práctica largas, cada una de las cuales debe tener una duración de 10 a 15 minutos. Dejaremos, no obstante, que seas tú quien decida cuándo llevarlas a cabo. Seguiremos esta norma en varias de las lecciones sucesivas, por lo que una vez más sería mejor que decidieses de antemano la mejor hora para llevar a cabo cada una de las sesiones de práctica y que luego te adherieses lo más fielmente posible al horario establecido. Empieza estas sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy, añadiendo una afirmación en la que se vea expresado tu reconocimiento de que la salvación no procede de nada externo a ti. Podrías, por ejemplo, decir lo siguiente: mi salvación procede de mí. No puede proceder de ninguna otra parte. Dedica después varios minutos con los ojos cerrados a revisar algunas de las fuentes externas en las que en el pasado buscaste la salvación, en otra gente, en posesiones, en diversas situaciones y acontecimientos, y en conceptos de ti mismo que intentaste convertir en realidad. Reconoce que la salvación no se encuentra en nada de eso y dite a ti mismo: mi salvación no puede proceder de ninguna de esas cosas. Mi salvación procede de mí y solo de mí. Tratemos ahora nuevamente de llegar a la luz en ti, que es donde realmente se encuentra tu salvación. No puedes encontrarla en las nubes que rodean la luz. Y es ahí donde has estado buscando. No está ahí, está más allá de las nubes, en la luz que se encuentra tras ellas. Recuerda que tienes que atravesar las nubes antes de poder llegar a la luz. Pero recuerda también que jamás encontraste nada que fuese duradero o que realmente quisieras en los tapices de nubes que te imaginabas. Puesto que todas las ilusiones de salvación te han fallado, seguramente no querrás quedarte en las nubes buscando en vano ídolos falsos, cuando te sería tan fácil llegar hasta la luz de la verdadera salvación. Trata de ir más allá de las nubes, utilizando cualquier medio que te atraiga. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Bueno, pues aquí nos está recordando lo que hicimos ayer en la lección, ¿no? Que incluimos un periodo de relajación. Estuve guiando la meditación, fue una meditación guiada. Y el objetivo fue, de una manera práctica, enseñar cómo se hace, ya se empieza a trabajar con estados estados más prolongados de tiempo en los que recurrimos a la paz y que tiene un proceso muy concreto. Primero, sentarse recto, mantener la espalda derecha, poner ambas plantas de los pies en el piso, las manos sobre los muslos, hacer respiraciones lentas, haciendo pausa entre exhalación e inhalación, ¿sí? Y además empezar después de eso a relajar el cuerpo. Hoy no lo vamos a hacer porque, como dice el curso, nosotros somos los que ahora vamos a decidir hacerlo y como estudiantes responsables de nuestra mente, no necesitamos
hacer que en este caso, que la meditación guiada, así como no necesitamos de incienso, así como no necesitamos de musiquita especial, igual no es necesario que guiemos la meditación, porque debe ser algo que cada quien tiene que hacer por su propia cuenta, porque lo que busca el curso es que tú encuentres la salvación en cualquier momento que lo desees. Entonces, y no nada más estar, por ejemplo, esperando que en el programa se haga la guía de la meditación. Es muy útil, por supuesto, pero como vemos, de repente hay personas que todavía están haciendo cosas en su casa y quizás esta hora la están utilizando mientras están desayunando y es excelente. Pero cada quien antes ya debió haber hecho la práctica o después del programa o como dice aquí, en cualquier momento en que tú decidas hacerlo. Porque nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestro propio proceso de sanación. O sea, hacernos cargo no quiere decir que yo me sano, no, sino que entrar en esos estados meditativos en los que se usan los enunciados que vienen a la lección. Por ejemplo, mi salvación procede de mí, de la parte de mi verdadero ser, no de mi mente egoica. Por ejemplo, ahí está diciendo. Por eso no puede proceder otra parte. Procede de la presencia de la voz de Dios en mi mente. Es un ejemplo. Entonces, lo que buscamos exactamente, queremos estar sanos exactamente como Dios quiere que lo hagamos. ¿Queremos ser felices? Sí, queremos estar felices tal como Dios quiere que seamos felices. O sea, la máxima felicidad, o sea, la dicha y la paz absolutas, sin límites. Entonces, aquí ya te está diciendo, bueno, pues está haciendo una referencia de la lección de ayer que veíamos estábamos a la distancia y nos íbamos acercando a esa barrera de nubes que está dentro de un círculo inmenso. Y estuvimos precisamente haciendo en la meditación, caminando dentro de las nubes sin encontrar más que de repente un poquito más de claridad. Y, y ahora nos está diciendo, trata de ir más allá de las nubes utilizando cualquier medio que te atraiga. Puedes encontrarte, si tú gustas en tu meditación, un avión o una nave espacial, o te puedes encontrar inclusive, como dice aquí, si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano. Es que Jesús te está llevando de la mano, que Él te está guiando y dice, y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Digo, si en nuestra mente estamos haciendo ese proceso mental de evocar imágenes, de ver las nubes, de imaginarnos, de tratar de sentir que las nubes que nos rozan las mejillas, dice, perfecto, ahora imagínate que yo, Jesús, te estoy guiando, dame la mano. Y bien válido encontrarte en esa neblina a Jesús y que Él nos lleve a ese lado, nos conduzca hacia la luz. O sea, es un proceso personal que cada quien tiene que hacer, ¿sí? Y obviamente, vuelvo a decir, como dice la lección hasta el principio, toda tentación no es más que una variante de la tentación básica de no creer la idea de hoy. Mi salvación procede de mí. O sea, esa es la tentación. ¿Qué dices? ¿Cómo puedo imaginarme a Jesús? Como que no, ¿verdad? Dices, pero pues es parte de la tentación. Aquí mismo dice que tú puedes utilizar su imagen, ¿sí? Y que no será una vana fantasía. Entonces ahí tenemos nuestra práctica, la práctica privada de cada quien. Está, primero hay que pensar, está diciendo de una manera muy clara, primero que pienses, mi salvación procede de mí, no puede proceder de ninguna otra parte. Y puedes añadir pensamientos de tu cosecha. Mi salvación, mi salvación procede de mí, procede del Espíritu Santo que está en mi mente. Y así puedes ir añadiendo unos cuantos. Y después dice que tienes que dedicar algunos minutos con los ojos cerrados a revisar algunas de las fuentes externas en las que en el pasado has depositado la salvación.
Puede ser que pensaste que cuando ibas a tener un carro, cuando te ibas a casar, que cambiando de empleo, que haciendo un estudio. O sea, revisa todos esos que cuando creíste que las cosas iban a cambiar y resulta que no cambiaron, ¿sí? O solucionó el asunto durante un momento para que otro problema surgiera y entonces eliminara la primera solución. O sea, todos hemos pasado por estas circunstancias, entonces recuerda todas estas o las que vengan a tu mente, ¿sí? Y reconoce que la salvación no se encuentra en nada de eso y este proceso lo cierras diciendo, mi salvación no puede proceder de ninguna de estas cosas. Mi salvación procede de mí y solo de mí, de mi mente recta, no de mi mente falsa. Ese es el primer proceso. Luego viene la meditación que tú debes hacer, recordando la de ayer, y finalmente vienen las sesiones de práctica, es la tercera parte de la práctica de la lección de hoy, que Leti nos va a conducir por ella. Adelante, Leti. Para las sesiones de práctica más cortas y frecuentes de hoy, recuérdate a ti mismo que la salvación procede de ti y que nada, salvo tus propios pensamientos, puede impedir tu progreso. Estás libre de toda interferencia externa. Estás a cargo de tu salvación. Estás a cargo de la salvación del mundo. Di entonces, mi salvación procede de mí. No hay nada externo a mí que me pueda detener. En mí se encuentra la salvación del mundo y la mía propia. Bueno, pues ahí está. Esta es la práctica que a lo largo del día es recurrente. Puedes apuntar. Bueno, es que no se ve porque se transparenta el papel, pero es útil si usas las notas en tu teléfono, ¿sí? La puedes anotar allí. Lo puedes meter como un mensaje en el chat del curso de milagros. Y entonces cada vez que abras tu teléfono, abres el chat y ves el mensajito y ya te recordaste, ahí ya estoy haciendo. Y eso te lleva, mira, así como cuando suena el teléfono cuando recibes un mensaje o un correo o cuando llaman por teléfono, pues aprovecha en ese momento cuando termina tu práctica o tu plática o la lectura, la lectura de tus mensajes privados, pues aprovecha y lee la lección, o sea, el recordatorio de la lección. Nada, mi salvación procede de mí. No hay nada externo a mí que me pueda detener. En mí se encuentra la salvación del mundo y la mía propia. Ya hiciste la lección. Digo, si tenemos tiempo para consultar los memes que nos llegan a través de WhatsApp, tenemos tiempo para dedicarle a ver nuestros mensajes en el correo, ¿sí? O en nosotros mismos para contestar los mensajes que nos envían nuestros amigos, pues hombre, también podemos aprovechar el tiempo para comunicarnos con Dios y esto es parte del proceso. O sea, por eso son las sesiones de práctica cortas y frecuentes hoy, tal como revisamos nuestros propios mensajes. O sea, no nos quita nada. O sea, es que cuando las personas dicen, es que no tengo tiempo, eso es una mentira. O sea, tenemos tiempo para muchas cosas, inclusive hasta para preocuparnos. Entonces, el curso te dice, hombre, pues recurre a la paz en esos momentos. Contestamos el celular cada vez que suena, ¿sí? Estamos en el banco esperando y aun cuando dice los reglamentos que no estés viendo el celular, yo he estado en los bancos y la gente está usando el celular. O sea, y aunque a veces se acerca el policía, de todos modos la gente sigue así, como viendo por acá y todo eso. Y es más, inclusive hay personas que a la hora que llegan en la caja, yo lo he hecho, para decir un número de cuenta, es más fácil ponerle en la ventanilla a la cajera el celular con el número de cuenta y ella lo copia. Pues en ese momento lo sacaste, pues, revisas tu mensaje y ya. O sea, hay muchas maneras, o sea, no nos hagamos a un lado diciendo, es que no tengo tiempo. Digo, tenemos tiempo para mucho, pero de veras, que vamos, bueno, he conocido gente que se mete con celular al baño y dices, bueno, pues como antes se utilizaba el periódico o las revistas,
pues, tenemos tiempo, en cualquier momento le podemos dedicar una fracción y entonces estar haciendo que esa idea de la salvación que procede de mí esté girando en nuestra mente constantemente. ¿Verdad, Leti? Pues sí, o sea, el chiste es decidir hacerlo para poder encontrar los tiempos donde se puede hacer. Efectivamente. Bueno, pues vámonos, damos por concluida la sesión de la práctica de la lección de hoy. Y bueno, pues cada quien va a decidir en qué momento va a llevar la práctica o ya la hizo, como nosotros, Leti y yo, ya la hacemos desde temprano. Y pues nos queda claro que esto es como una segunda práctica adicional. Y nosotros, bueno, en mi caso, yo antes de dormirme, aunque tenga mucho sueño, me siento en la cama y hago mi meditación. No me permito dormir hasta hasta haber concluido. Y entonces sí, ya me acuesto y duermo tranquilamente. Entonces, y bueno, me ha tocado, yo le he platicado a Leti que a veces sueño cosas del curso, que yo estoy aplicando el curso en mis propios sueños. Digo, bueno, ya voy de gane, ya no soy completamente inconsciente en mis sueños oníricos. Ya empiezo a aplicar el curso en mis propios sueños. Y eso es importante porque quiere decir que efectivamente también en ese estado mental está el Espíritu Santo. Es obvio, porque para el Espíritu Santo no existen estados de conciencia. Solamente para él existe el Hijo de Dios. Esté dormido, esté en coma, esté hipnotizado, esté en el sueño de la muerte, es un estado mental también, ¿sí? O vivir y coleando en las cuestiones de estar en la vigilia. O sea, el Espíritu Santo no reconoce la presencia de la muerte, ni del sueño, de la hipnosis, ni del estado de coma. Siempre está con nosotros. Y bueno, pues vámonos con la lectura del libro de texto. Estamos en la página 80, en el capítulo 9, la aceptación de la expiación. No, perdón, vamos a... Sí, sí, de una vez está, hay tiempo. Ok, perfecto. Entonces, capítulo 9, la aceptación de la expiación, en en la sección séptima, las 2 evaluaciones. Y vimos precisamente que el Espíritu Santo te contempla a ti con amor. La evaluación que Él hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres y es, por lo tanto, una evaluación correcta. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él también está en tu mente y es lo que acabamos de ver precisamente. En cambio, la evaluación del ego es exactamente lo opuesto a la del Espíritu Santo, pues el ego no te ama y no es consciente tampoco de lo que eres y desconfía totalmente de todo lo que percibe debido a que sus percepciones son tan variables que el ego es precisamente porque es tan variable, es porque es desconfiado, muy desconfiado. Y ese es en el mejor de los casos. Y en el peor es cruel. Y ya dijimos algunos ejemplos. Cuando das unos buenos días y no te contestan, el ego está pam, pam, diciéndote, ves que tonto, no voy a saludar. Y ahí está rezongue y rezongue. Y también vimos que estas 2 evaluaciones, tanto la del Espíritu Santo como la del ego, están en tu mente, ¿sí? Pero son conflictivas entre sí. Y ambas no pueden ser ciertas. Así que el Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces porque Él no te ve como un cuerpo, ¿sí? Porque nunca se olvida de que eres el Espíritu, una extensión de Dios. Así que, en cambio, el ego se engaña con respecto a todo lo que haces, porque, y bueno, no solamente lo que haces tú, sino lo que hacen los demás, y el ego se fija mucho en lo que hacen los cuerpos, ¿sí? Entonces, y sobre todo, o sea, el ego se pone como más celoso cuando respondes al Espíritu Santo, porque cree que hay algo más fuerte. Ya sabemos que el Espíritu Santo y el ego jamás se encuentran, ¿sí? Pero cuando tú respondes al Espíritu Santo, el ego se pone celoso y entonces desconfía y trata de atacarte cada vez que reaccionas amorosamente. O sea, siempre se está aventando piedras y precisamente es el proceso cuando tú tratas de ser amable y que no
responden a las expectativas del ego, el ego es cuando, o sea, te empieza a molestar. Pero bueno, que no, nosotros tenemos que aprender a no hacerle caso, ¿sí? Darnos cuenta que estas evaluaciones son mentales y que la del ego es una invención. En cambio, la del Espíritu Santo está basada en la verdad, en que eres el Hijo de Dios. Y bueno, pues vámonos con el párrafo 5. Adelante, Leti. Si eliges considerarte a ti mismo como incapaz de ser amoroso, no podrás ser feliz. Te estarás autocondenando y no podrás por menos que considerarte inadecuado. ¿Acudirías entonces al ego para que te ayudase a escapar de la sensación de insuficiencia que él mismo ha provocado y que tiene que preservar para proteger su existencia? ¿Cómo ibas a poder escaparte de su evaluación valiéndote de los mismos medios, de los mismos métodos que él utiliza para conservar esa imagen intacta? No. Sí. Sí, adelante. Sí, es que efectivamente es que estamos utilizando, sobre todo, por ejemplo, hay una cuestión. Eh, muchas personas recurren al psicólogo o al psiquiatra. ¿Y qué es lo que hace el psicólogo? Examinar la oscuridad dentro de ti. Y la verdad es que examinar la oscuridad jamás te va a llevar a la luz. O sea, no puedes encontrar la luz escarbando en la oscuridad. Y entonces es cuando nosotros recurrimos al ego. Y entonces, por ejemplo, cuando decimos, bueno, es que voy a leer un libro, ahora me voy a preparar en otras cosas, porque el ego te está diciendo que hagas para que tú puedas mejorar tu existencia. Y ya hemos visto, como dice en la lección, recuerda las veces que has recurrido pensado que la salvación se encontraba en algo externo y que ha resultado en una búsqueda frustrante, ¿sí? Y que no te ha llevado a nada más que inclusive por ejemplo, hay quien dice, es que yo cuando tenga carro ya me voy a ser feliz y voy a poder tener más trabajo. Y resulta con que se encuentra que ahora tiene más gastos y que ahora tiene más disgustos y más preocupaciones porque ahora está preocupado que ahora tengo que poner una alarma, ahora tengo que comprar un seguro, no me lo vayan a rayar. O sea, aumentaron, en lugar de dar tranquilidad, aumentó sus zozobras. Entonces, pues precisamente ¿cómo íbamos a poder escaparnos de la evaluación del ego recurriendo al ego? Es imposible, porque el ego lo que está buscando es que siempre estemos en friega, siempre en estado de guerra mental. Entonces, eso es a lo que se refiere este párrafo, ¿verdad, Liti? Adelante. Bueno, sigo. No puedes evaluar un sistema de creencias de mente desde su interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. Aunque dispones de la grandeza de Dios, has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez. Dentro del sistema que impuso esta elección, lamentarse es inevitable. En él tu pequeñez se da por sentada y no te detienes a preguntar ¿quién lo decidió así? La pregunta no tiene ningún sentido dentro del sistema de pensamiento del ego, ya que pondría en entredicho todo el sistema entre sí. Ah, es que aquí nos está dando una solución muy importante. Sí es cierto, o sea, cuando estás en un sistema de creencias, tú no puedes arreglarlo desde su interior. Tienes que salirte, o sea, tienes que salirte del manicomio, básicamente, ¿no? Pero, o sea, ya sabemos que la sanación está en nuestra propia mente. O sea, tal como está la demencia en nuestra mente, también la sanación está en nuestra mente. Ya hemos dicho que la sanación es la voz que habla por Dios. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de cordura para que tú puedas notar la diferencia? Precisamente escuchar a la voz que habla por Dios. Por eso son las lecciones de práctica, leer el libro de texto y estar atento cada vez que haces una pregunta, estar atento a la respuesta que viene a tu mente y observar tu entorno. ¿Por qué? Porque
indudablemente que se tiene que manifestar, ya sea viéndolo en un anuncio, viéndolo en un programa, de televisión, en una película, en un anuncio de radio, una plática de alguien que pasó y escuchó, que no va dirigido inclusive ni siquiera a ti. O sea, hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos preguntas, se nos está respondiendo siempre. Pero como tenemos muchos pensamientos del ego, no podemos distinguir porque el ego, nosotros escuchamos nuestra voz en nuestra mente, está hablando, pero la voz del Espíritu Santo suena igual. Entonces, por eso tenemos que estar así como, a ver, ¿dónde está la respuesta? Y brilla, es así. Inclusive puede ser que te llamen por teléfono y en ese momento te están dando la respuesta. Entonces, por eso dice aquí que tienes que, solamente mediante este contraste de la perspectiva de la cordura, es como notas la diferencia entre la cordura y la demencia. Y también dice una cosa, dice, aunque dispones de la grandeza de Dios, o sea, del Espíritu Santo y de lo que Dios hizo de ti en la creación, nosotros hemos elegido ser insignificantes y lamentarnos de nuestra pequeñez. O sea, es que ya viendo desde ese punto de vista, sí es cierto, porque nos andamos haciendo las víctimas. ¿Cómo, teniendo todo este poder tan inmenso de nuestra mente, podemos sentirnos víctimas? Como dice la lección, o sea, se te ha dado todo y que el universo, tú te puedes hacer cargo, o sea, el universo está a tu cargo. Tú eres el que fabrica las circunstancias que vives. Entonces, ¿cómo es posible que nos podamos sentir tan pequeños si estamos a cargo del universo? Así que, vamos, por eso dentro del sistema mental del ego que impuso esta lección, lamentarse es inevitable. Y en su pequeñez se te da por sentado y no te detienes a preguntar, ¿quién lo decidió así? Y es que así es cierto, o sea, estamos pensando, es que este mundo es muy difícil, ese mundo tiene que estar uno luchando, pero jamás nos detenemos a preguntar, bueno, ¿y quién decidió que esto es así? Y muchos dicen, no, es que eres rebelde, es que acepta las cosas como son. Es que honestamente el curso de milagros es un levantamiento mental, o sea, es una protesta. Y bueno, no es una protesta, más bien te está dando la solución. Es que no tiene por qué ser así. Y hay lecciones que dicen, es que no tiene que ser así. ¿Quién decidió que yo tengo que sufrir, tengo que estar jorobándome la espalda, trabajando horas y horas? Hay un montón de cosas en este mundo que hacemos y que no cuestionamos. Cuando entramos en ese estado de cuestionamiento, es cuando más tenemos que poner atención porque el ego se va a defender. Pero afortunadamente contamos con el Espíritu Santo que nos va a mostrar los testigos de que efectivamente las cosas pueden cambiar. Adelante, Leti. Pues sí, el hecho de que por la forma en que nos creemos, pues ni siquiera nos hacemos cuestionamiento de lo que hacemos. Y obviamente esta pregunta, ¿quién lo decidió así? Como dice aquí, podría poner en entredicho todo el sistema de pensamientos del ego. Entonces el ego mismo no permite que nos hagamos ese cuestionamiento. El curso nos está enseñando precisamente a cuestionarnos todo esto, ¿no? Entonces, pues no tengamos miedo de cuestionarnos para qué tengo esto, para qué vivo esta circunstancia, quién lo decidió así, qué es lo que, por qué tengo que hacerlo de esta manera, ¿no? Cuando sé que Dios eh, puso su voluntad en mí y su voluntad es ser feliz. Entonces, pues hay que cuestionarnos sin miedo, ¿no? Sin miedo a encontrar una respuesta que derribe todo el sistema de pensamiento con el que hemos vivido hasta ahora. Efectivamente, y como dice el curso, es un proceso. O sea, de hecho, es posible que se derrumbe en un instante, pero como todos tenemos un ego rejego, por eso el curso tiene la paciencia infinita de decir, ok, es un proceso paso a paso, ¿sí?
Y lo mismo, y lo reconoce el curso a lo largo de todo lo que dice, todavía no estás listo porque todavía no aceptas la verdad. Pero no te lo dice como atacándote, sino diciendo, no te preocupes, yo sigo aquí. El Espíritu Santo siempre va a seguir. A donde quiera que vayamos, aunque tomemos decisiones equivocadas, el Espíritu Santo sigue a nuestro lado, pues está en nuestra mente, ¿sí? Y siempre nos va a estar conduciendo, tratando de conducir hasta que nosotros aceptemos la guía. Bien, pues terminamos con la lectura del libro de texto y pasamos al libro de clarificación de términos. Y vamos a leer, Leti, por favor, una de las directrices de este mismo libro. Adelante. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. Ah, bueno, pues tuvimos un ejemplo muy claro para ejemplificar esto, que alguien en el chat preguntó, ¿y en qué parte del cerebro se encuentra el Espíritu Santo? O sea, es una pregunta imposible de contestar, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es lo que es? Es evitar que tú vayas más allá, ¿sí? O sea, es el famoso, la técnica de evitar abordar la verdad. O sea, es la dilación, ¿cómo dice Leti? Dilación, La dilación, dilación. ¿sí? O sea, retrasarte en el camino. O sea, hay preguntas que no tiene caso contestar, como por ejemplo esa, pues, no tiene caso contestarla, ¿no? Aunque por cortesía se hizo, por ejemplo, él no contestó en esa ocasión, ¿sí? Yo también contesté por cortesía, pero no tenía caso contestar la pregunta porque, pues, la persona no, ahora sí que está entreteniéndose en lo que no es importante. Lo importante es hacer uso de la voz, no saber, bueno, ¿en qué parte de la mente está? ¿Está en el lóbulo parietal izquierdo? ¿Está en el bulbo raquídeo? ¿O está en la glándula pineal? No tiene caso, digo, contestar, porque finalmente, como habíamos dicho en esa ocasión, pues el cerebro no es la mente es otra cosa. Entonces, lamentablemente, la mente no es el cerebro, o más bien afortunadamente no es el cerebro. Imagínate que fuera una cosa material que se va a deshacer. La mente es más allá, está más allá de lo físico. Es precisamente el espíritu. Bien, pues puse como un ejemplo de las preguntas, contestar las preguntas imposibles. Es un ejemplo. Y que no perdamos el tiempo en eso porque lo que queremos es escaparnos del sistema del pensamiento del ego. No decir, bueno, ¿cómo surgió y cómo está esto? No tiene caso. Adelante, entonces nos vamos con, estábamos viendo el concepto 5, el Espíritu Santo, y lo que leímos la última vez es que el Espíritu Santo es el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos. Y no solamente es el último, el primero fue el contacto directo antes de la separación, pero cuando ocurrió la separación, cuando se escindió el Hijo de Dios, en ese momento, cuando tomó la decisión de separarse, en ese momento Dios creó al Espíritu Santo y se fue con él. En ese momento, no solamente es el último vínculo, es el único, pero es un vínculo indestructible. No hay manera de zafarse, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque, digo, lo que Dios creó no puede cambiar. Así que por eso el Espíritu Santo tiene una doble función. ¿Por qué? Porque goza del conocimiento, o sea, goza del conocimiento porque está en constante presencia de Dios y aparte percibe, o sea, puede entender nuestra forma de pensar distorsionada, ¿sí? Por eso tiene una doble función, o sea, está bendiciendo a Dios a todo el momento y mirando hacia Dios a la vez que observa nuestras distorsiones, pero está mirando a Dios, está usando de perspectiva
la creación de Dios y lo único que está haciendo es corregir nuestras ilusiones comparándolas. Entonces, de veras es una gran bendición porque nosotros en nuestro estado mental solamente perdimos la conexión del conocimiento, pero está en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que, y hay otra ventaja, el Espíritu Santo nunca se olvida del Hijo de Dios, por lo tanto, nunca se olvida de ti. Y también vimos que el Espíritu Santo mora en la parte de la mente que es parte de la mente de Cristo. Es como ¿se acuerdan de los conceptos de valores de conjuntos, de conjunto A, conjunto B, y que se juntan y que forman el mini conjunto C? Pues es algo similar, ¿sí? Formamos todas las mentes en este mundo y en donde quiera que se encuentre una mente, forma parte de la mente de Cristo. Y como también decía que el Espíritu Santo parece ser una voz, pues esa es la forma en que como se comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, parece ser nuestro maestro, y así es, efectivamente, que nos ayuda a que volvamos por el camino que conduce hasta las puertas del cielo. Y bueno, hoy terminamos con este concepto, de hecho los 5 conceptos del libro de clarificación de términos. Adelante, Leti. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él. Por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel es la redención de este. Cuyo papel en la redención de este tú has completado. Él te da las gracias a ti y a tu hermano, pues te elevaste con él cuando él empezó a salvar el mundo, y estarás con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exangüe música de la muerte. Pues en su lugar se oirá el himno de Dios por unos momentos más, y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. Y si se fijan, la forma en que está redactado, digo, nada más leyendo este párrafo, de repente dice, bueno, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de Jesús o está hablando del Espíritu Santo? Pues está hablando de ambos, exactamente de ambos. Por eso le decimos que sí, bueno, hay que leer todo el concepto 5, lo que es el Espíritu Santo, porque dice que Jesús, al cumplir con su función de comunicar la verdad y de hacer el plan de expiación tal como lo marcó el Espíritu Santo, abandonó este mundo, abandonó su cuerpo, pero antes de eso el Espíritu Santo utilizó su cuerpo para comunicar la verdad. Entonces, por eso dice Espíritu Santo y Jesús básicamente son el mismo ser. Claro que el Espíritu Santo estuvo desde antes con el plan de la expiación y Jesús fue el primer hombre que lo llevó a cabo, pero ya existía desde antes, por supuesto. Entonces aquí dice, y también puede parecer que te confunde porque dice, tú eres su manifestación en este mundo. Claro, porque así como estuvo en la mente de Jesús, el Espíritu Santo también está en tu mente. Por lo tanto, eres un salvador en potencia. Por eso tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él, porque la salvación es común en todas las mentes. Tú y tu hermano llevan esta voz en la mente. Entonces, cuando tú perdones a tu hermano, ya vemos que perdonar es precisamente darse cuenta que Dios no pudo haber creado la falla, la mutación, sino que seguimos siendo tal como Dios nos creó y por lo tanto tu hermano también sigue siendo tal como Dios lo creó y te das cuenta de eso, es cómo nos convertimos en los ayudantes del Hijo de Dios. Pero tenemos que pasar por este proceso de deshacimiento de los obstáculos mentales, de la culpa, del miedo, el sentimiento de carencia, de pérdida, que producen
aparentes efectos, pero que realmente no son nada porque son ilusiones. Entonces, por eso que unido a ti, tu hermano es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel es la redención de este mundo. Así que aquí es un pensamiento en común. Por eso hay que darles gracias a ti y a tu hermano, porque te elevaste junto con Jesús cuando Él resucitó. Eso hay que leerlo curiosamente, pero por eso se lee toda la sección, porque nada más este puro párrafo puede conducir a confusiones, pero como ya hemos venido leyéndolo, bueno, ya lo podemos entender, pero sí les volvemos a hacer la invitación a que todas las secciones del libro de texto se leen completas, igual como los conceptos del manual para el maestro. Cada concepto se tiene que leer completito, cada pregunta, y también de cada uno de estos clarificación de términos se tienen que leer cada uno completos para poder entenderlos. Si lo lees nada más por secciones, cuando lo vuelves a retomar, pues no lo puedes entender, por eso siempre hay que leer completo. Bien, pues sí es cierto que cuando se alcance la expiación, la función del Espíritu Santo dejará de obrar porque ya no tomará formas en este mundo, ya no va a tomar formas. ¿Por qué? Porque este mundo ya no va a existir, ya va a desaparecer cuando hayas comprendido que solamente es una proyección de tu imaginación. Así que retornarás junto con el Espíritu Santo a la eterna amorfía de Dios, porque Dios no tiene formas, a la paz, a la bondad, al amor sin límites y absolutos de lo que es la presencia de Dios. Y bueno, pues ¿quieres agregar algo, Leti? Bueno, nada más estamos hablando del Espíritu Santo que tomó una forma, la forma de la voz, que es la voz que nos dirige. Esa es la forma que tomó. Y dice aquí, el Espíritu Santo por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, porque la función es que nos dirija a nosotros. Si nosotros no ponemos nuestra decisión, pues no puede hacer nada. Entonces, para que se cumpla la función, nosotros y el Espíritu Santo tenemos que estar de acuerdo y llevarse a cabo la función de la salvación. Y precisamente por eso dice al final que en el momento en que ya no sea necesario, dejará de tener forma. Ya no escucharemos esa voz porque esa voz es la forma. Entonces Exacto. volverá a la amorfía de Dios porque es parte de Dios. Lo que Dios creó no se destruye, sino se vuelve a integrar a Él, así como nosotros haremos lo mismo, ¿no? Nosotros ahorita tenemos una forma corporal que en el momento en que deshagamos esta forma, nos volvemos a integrar a la amorfía de Dios precisamente. Al ser el Espíritu no tiene forma y ya lo abarca todo. Sí, y efectivamente, bueno, esto nos lo explica así porque nos creemos separados. En otras partes del curso se dice que nunca nos hemos separado de Dios, que seguimos Sí, siendo. precisamente por eso ahorita está hablando de lo que es el Espíritu para nosotros. O sea, en realidad no lo que está haciendo el Espíritu es deshacer nuestras ilusiones, ¿sí? Estamos creyendo en la separación, pero nos seguimos viendo tú allá en Zihuatanejo y yo aquí en México. O sea, seguimos viendo eso. O sea, Exactamente, por más que sea ilusión, nosotros lo seguimos viendo. ¿Y qué necesitamos? exacto. Pues estar atentos a la dirección del Espíritu Santo para dejar de vernos así. Ahorita todavía lo estamos viendo así. Exactamente. Entonces, ya llegará el momento que nos demos cuenta, efectivamente, de que la voz que habla por Dios, el Hijo de Dios, el Cristo, finalmente, y Dios son un solo ser, finalmente. Todos somos un Todos solo son ser. un solo ser. Todos. Pero pues como tú dices, efectivamente, seguimos viéndonos ahorita como cuerpos separados, ¿sí? Tú Porque estás, estamos haciendo nuestra labor de quitar las ilusiones. Estamos haciendo eso, por eso todavía nos vemos en esa forma. No, ya no tanto en la separación,
porque ya muchos de los que nos están escuchando ya saben que somos uno y que no voy a hacer juicios y muchas cosas. Sin embargo, pues todavía estamos viendo formas. Entonces llegará el momento en que dejemos de ver formas. Y como dice Manuel para el maestro, o sea, los que todavía no acceden a la verdad necesitan ver cuerpos y Pues necesitan sí, escuchar a un cuerpo que les dice y que aun cuando el maestro no es perfecto en cuanto al curso, sí es un excelente medio para que los demás vayan entendiendo lo que es la verdad. Por eso seguimos pues aquí, sí. ¿sí? También hay otra razón, porque ahora se le dio un propósito diferente al cuerpo. Es nuestro medio de aprendizaje, nuestro recurso de aprendizaje. Entonces, hasta que terminemos de aprender, tendremos un cuerpo. Exactamente. Bueno, pues eso lleva tiempo, es un proceso, como dice el curso, pero hoy hemos llegado al final de nuestra transmisión. Queremos agradecer, ahora sí que hubo una abundante audiencia y sigue estando. Les agradecemos que nos hayan acompañado y vamos a despedir nuestro programa orando como hacemos todos los días diciendo, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. hasta mañana.